La oración desesperada de una madre se elevó al cielo. Su corazón se aferró a una promesa y Dios respondió con un hijo, Samuel. Llevado al templo en Silo, Samuel creció en la presencia del Señor. Una noche tranquila, una voz llamó su nombre, despertándolo sobresaltado en las sombras. Aprendió a escuchar la voz de Dios y a hablar, guiando al pueblo descarriado de regreso a su Creador. Como profeta y juez, él preparó el camino, una senda para los reyes, un nuevo capítulo para Israel. Desde la guía de Samuel hasta el trono de David, se forjó un linaje que llevaba una promesa. Con cada palabra que pronunciaba, el llamado de un profeta cobraba vida. La oración de una madre respondida. La esperanza de una nación restaurada. Un plan divino desplegándose. La obra del corazón de Dios. Amén, bienvenidos otra vez y estamos continuando la serie de Primera de Samuel. Así es que hoy estamos en la parte 1, que es el llamado de un profeta. El capítulo que vamos a estar haciendo esta noche es el capítulo 4. Primera de Samuel, capítulo 4. Si tienes tu Biblia, ve yendo para allá. Primera de Samuel, capítulo 4. Si tú no tienes una Biblia, hazme un favor, levanta tu mano para que nuestros hermanos sugieres puedan ponerte una, porque en este tiempo de la serie de Samuel requiero de ti que puedas ir siguiéndome. No vamos a poner mucha escritura en la pantalla con el propósito de que tú puedas abrir la Biblia y me vayas siguiendo y vayas viendo que lo que yo digo no es una idea de este mexicano, sino que la realidad es que es la palabra de Dios bajo el diseño de Dios y la orden de Dios. Entonces, Primera de Samuel. Mientras llegas ahí, si tú no me conoces, mi nombre es José Ángel Llamas, soy pastor de este campus de español. Dios ha dado la bendición de que pueda compartir con ustedes y todos los hispanos que estamos aquí buscando del Señor, así que sean ustedes bienvenidos. Y si hay alguien que está por primera vez, me gustaría que me dejaras ver con tu mano levantada si estás aquí por primera vez. Bienvenido allá atrás, bienvenidos, bienvenida, sí, bienvenidos, allá, bienvenida, sí, bienvenida, gracias. Gracias por acompañarnos. Los que están en el overflow, también sean ustedes bienvenidos. Y si están ahí por primera vez también, Dios les bendiga. Bienvenidos a esta familia. Y bueno, es compartir los hermanos juntos en armonía. Así que vámonos yendo entonces a Primera de Samuel, capítulo 4. El título para esta noche es Cuando la gloria se va. Cuando la gloria se va. Este es el título y déjame comenzar con esto. Tengo aquí delante de mí esta caja de herramientas. No sé, quizá tú tengas una como esta o parecida, pero aquí tenemos la caja de herramientas y lo que sirve es que, bueno, pues todos quizá tenemos alguna en casa, y si tú tienes una caja de herramientas sabrás que la mayor parte del tiempo no la usas. La mayor parte del tiempo parece que está como en un closet o está en el garage o está en alguno de los lugares donde tú la puedas tener. Y de hecho ni siquiera piensas en la caja de herramientas. O sea, tú pasas el día y no pensaste en la caja de herramientas. Ojo, ¿cuándo piensas en la caja de herramientas? Cuando estás en un problema. Se rompió la tubería del baño, corres desesperado a donde está la caja de herramientas, la abres y entonces abres tu caja de herramientas, entonces buscas el dado necesario, lo pones para trabajar en ello y entonces empiezas ya tú a trabajar ahí y le vas dando y le vas dando. La realidad es que todos tenemos una caja de herramientas. Ahora, con la caja de herramientas lo que tú puedes hacer es arreglar las cosas que sabes que no están bien, pero también lo que se sale del lugar vas a ir a buscar para poder en realidad salir de la crisis en la que te encuentras. Lo que quiero decir con esto es que nosotros somos así con Dios. Nosotros tenemos nuestro Dios y no pensamos en Él durante el día. Tenemos a nuestro Dios y la realidad es que lo vamos a ir a buscar solamente cuando estamos en una necesidad. Entonces, si buscamos a Dios,
cuando estamos en una situación que pasó en la familia o que se aflojó algo de nuestro matrimonio, entonces desesperadamente vamos y buscamos la herramienta para poder sacar y decirle a Dios que arregle eso. Desesperado, Señor, funciona esto, arréglalo, Señor, por favor. Y estamos desesperados a que Dios arregle nuestro matrimonio, nuestra familia, nuestra salud, nuestra vida, pero cuando ya está arreglado no te acuerdas de Dios otra vez. Vuelves y pones a Dios en una caja. Y la realidad es que eso sucede. O sea, tratamos a Dios como si fuese Dios dentro de una cajita. Y si piensas, es como si Dios fuera una herramienta para solucionar nuestros problemas. Cuando hay un problema, entonces sacamos a Dios y lo traemos y nos acordamos de Él y le decimos. ¿Y sabes qué eso es lo que refleja? Refleja un enfoque de tu fe muy superficial. Lo que refleja en mi fe cuando yo hago eso es que es una fe muy flaca, es una fe muy débil. Y lo que hace es que en realidad pues nos pone a meditar en una pregunta. Y la pregunta para comenzar sería esta: ¿estás tomando en serio a Dios? ¿Estás tomando en serio a Dios? Porque hoy vamos a ver en nuestra historia, en 1 Samuel, en el capítulo 4, vamos a ver el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel no está tomando en serio la santidad de Dios. Ellos, lo vas a ver hoy, cómo van a tratar el arca del pacto de Dios y cómo la van a traer y la van a usar como si fuera meramente un objeto, como si fuera un amuleto de la suerte, y van a usar el arca como ellos quieren. ¿Por qué? Porque en realidad, si bien es cierto, el arca era un símbolo, pero según la Biblia, la presencia de Dios estaría allí. Y quiero que veamos esto como vamos a conectarlo, porque no debemos usar a Dios. No debemos tratar de ver que cuando nosotros queremos y cuando nosotros intentamos usar a Dios, vas a ver en la historia lo que puede pasar. Más bien deberíamos de obedecer a Dios. Dios confronta mucho en la Escritura. ¿Será que yo quiero sacrificios y holocaustos más que misericordia y obediencia? Así que vamos a ver entonces a este pueblo de Israel cómo trata el arca de Dios como un amuleto. 1 Samuel capítulo 4, y antes nada más te quiero mostrar el mapa del sermón. Estos son los 2 puntos por donde vamos a estar y después oramos juntos. Son simplemente 2 puntos. El primer punto de nuestro mapa del sermón es cuando confiamos en la forma y no en la presencia. Vamos a ver del verso 1 al verso 11 de Samuel 4. Y el punto número 2 donde vamos a estar es cuando la pérdida revela nuestra verdadera condición. Del verso 12 al verso 22. ¿Les parece si oramos? Padre amado, venimos delante de ti, Señor, necesitados de tu poder. Ayúdanos, Señor, en nuestro corazón hoy ser sensibles de que tú eres santo, santo, santo. Y que nosotros no podemos estar delante de tu presencia sin tu santidad y con tu justicia. Si nosotros vivimos en pecado, en idolatría, en desobediencia, no podemos esperar que tú hagas lo que nosotros queramos y que te tratemos como si fuese nuestra caja de herramientas. Perdónanos, Señor, porque no sabemos lo que hacemos. Te pido que tu poder y tu Espíritu Santo hablen hoy a nuestro corazón. Señor, revélate esta noche. Háblanos, Señor, y toca nuestro corazón para cambiar la manera en la que nosotros tenemos una relación contigo, para aprender a confiar, a obedecerte, a seguir y a rendir nuestra vida a quien dio la suya por nosotros. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a arrancar entonces con el primer punto. Si eres de los que toman nota, el primer punto es cuando confiamos en la forma y no en la presencia. Cuando confiamos en la forma y no en la presencia. Para este momento, vamos a arrancar el capítulo 4, pero venimos del capítulo 3. Para este momento ya Samuel ya no es un niño.
Ya Samuel ya no es el niñito que vimos en el capítulo 1. Y en el capítulo 1 oraba la mamá y nació. Y en el capítulo 2 vimos cómo la mamá vino y lo entregó de la manita y se lo dejó a el sacerdote Elí y lo deja para que él viva ahí donde está el tabernáculo. Ya no es este niño. La semana pasada veíamos cómo este niño iba creciendo en gracia para con Dios y en gracia para con los hombres, y se iba fortaleciendo, y lo que empezaba era a ser usado por Dios y empezaba a hablar al pueblo de Dios. Hoy entonces estamos viendo ya cómo Samuel empieza a hablar. Ahora, esto es interesante porque Samuel ya es adulto y Samuel habla de parte de Dios. Es decir, Dios quiere hablar a su pueblo. Ponle cuidado a esto. Dios quiere en realidad tener esta relación contigo y conmigo. Y todo se trata de un diálogo con Dios. El problema aquí es que el pueblo de Dios no quiere escuchar a Dios. El pueblo de Dios no quiere oír a Dios. Lo que quiere el pueblo es hacer su propia voluntad. El pueblo quiere hacer bien lo que le parece delante de sus ojos. Así que primera de Samuel, te pedí que estuvieras ahí, y si estás ahí dime ya. Entonces vamos a leer solamente los primeros 2 versos. Y dice primera de Samuel. Son 22 versos, pero los vamos a ir leyendo de poquitos para poder ir desmenuzando y ver qué es lo que nos lleva a Dios. Verso 1, y leemos juntos. Esto es lo que dice. La palabra de Samuel llegaba a todo Israel cuando Israel salió para enfrentarse en batalla con los filisteos y acampó junto a Ebenezer, mientras que los filisteos habían acampado en Afec. Los filisteos se pusieron en orden de batalla para enfrentarse a Israel. Pausa un segundo ahí. Vemos aquí, en el verso 1, que Samuel estaba ya hablando a todo Israel. Ya había estado por todos los pueblos, desde el norte hasta el sur, y volvía y estaba hablando al pueblo de Dios porque había un mensaje que entregar. Pero vemos aquí que se están preparando el pueblo de Israel para enfrentarse a los filisteos. Y nos enseña 2 veces filisteos. Ahora, ¿quiénes son los filisteos? Bueno, los filisteos son los enemigos acérrimos del pueblo de Dios. Son los archienemigos de Israel. Los filisteos literalmente era un pueblo que era pueblo del mar. Era un pueblo que venía de la isla de Creta, de Grecia, y venía hacia la parte del Mediterráneo en donde se encontraba lo que hoy conocemos como la Franja de Gaza. Y ellos fueron expandiéndose ahí para generar 5 ciudades, y lo que era Ascalón, Ecrón, Gat, Gaza. Y había estas ciudades donde ellos se estaban metiendo, y ellos eran invasores. Eso es lo que la palabra filisteo quiere decir. Como un extranjero que es invasor. Ahora, estos filisteos los vas a encontrar a lo largo de capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6 y un poco del 7. Y más de 150 veces vas a ver que vamos a ver la palabra filisteos. Por eso para mí es importante que tengas claro quiénes son. Hasta aquí el capítulo 3, la semana pasada, nuestro eje central y el foco estaba en Samuel. Capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6 y un poco del 7, nuestro centro está en el arca y batallas de Israel con los filisteos. Así que estos filisteos, en realidad que vienen de Creta, y Caftor es la palabra para Creta en el Antiguo Testamento, y lo dice en varias, desde Génesis 10 está mencionando Caftor, desde Deuteronomio en Amós 9 verso 7, tú ves que Caftor se refiere a la isla de Creta, de donde vienen estos filisteos. Ahora, por favor, pon mucho cuidado. Estos filisteos no tienen nada que ver con los palestinos de hoy. La única cosa que puede haber en común es que viven bajo la misma zona geográfica, la Franja de Gaza. La Franja de Gaza desde el Antiguo Testamento estaba ocupada por estos invasores filisteos, pero no son los que tú conoces hoy palestinos. Estos palestinos tienen toda esta línea y descendencia árabe. Estos filisteos venían de Grecia, la isla de Creta. Ahora, estos filisteos, la palabra filisteo literalmente es la palabra filistía, y es interesante porque esta palabra filistía es una palabra que, si bien es cierto, ubica a una región, Filistía, y Filistía es en griego, pero es para ti y para mí Palestina en español, pero Filistía para ti y para mí es en el año 130 o 132 el emperador Adriano, con el deseo de acabar y de subyugar al pueblo y deshacerse de toda conexión con el pueblo judío,
lo que hace en verdad es va a quitarle el nombre de Siria Judea y le va a poner Siria Filistia. Y Filistia en realidad lo que para ti y para mí es Filistea, es decir, Palestina. Ahora, Palestina es la región donde están los filisteos. Acuérdate, no tiene nada que ver con los que conocemos hoy, pero es la misma región. Todavía existe Asdod, todavía hay 4 de estas 5 que todavía existen en la franja de Gaza hoy día. Esa misma era la posición que tenían estos filisteos. Así que son extranjeros, son corruptos, son idólatras, son inmorales y son invasores. Van a pelear y serán enemigos de Israel. Acompáñame, verso 2. En el verso 2 y 3 dice: los filisteos se pusieron en orden para la batalla a enfrentarse a Israel. Entablado el combate, Israel fue, ¿qué cosa? Derrotado delante de los filisteos, quienes mataron ¿a cuántos? A 4,000 hombres en el campo de batalla. Cuando el pueblo volvió al campamento, los ancianos de Israel dijeron, pausa un segundito, salen a batalla contra los filisteos, el pueblo de Israel, y mueren 4,000 del pueblo de Dios. Entonces el pueblo de Dios que sale a la batalla, ahora sí, mira en la segunda parte del verso 3 lo que dicen. Salen a la batalla y en la segunda parte del verso 3 dice: cuando el pueblo vuelve al campamento, los ancianos dicen, ¿estás ahí conmigo? Dicen: ¿por qué nos ha derrotado hoy el Señor delante de los filisteos? Así que salen a la batalla, se encuentran en la batalla, mueren 4,000, regresan y dicen: ¿por qué? Es como si ellos dijeran: pero Dios, ¿por qué nos haces esto? ¿Cómo es posible, Dios? Somos tu pueblo. Salimos a la batalla y mira lo que nos pasa, 4,000. Y nos haces esto. ¿Sabes qué están haciendo? Están culpando a Dios. ¿No te suena parecido? Muchas veces en nuestra vida nosotros estamos haciendo cosas que quizá no son ni siquiera agradables a Dios, pero nos pasa algo y nosotros culpamos a Dios. Y nosotros hacemos algo y le decimos a Dios: Señor, ¿pero por qué nos pasa esto? Y ¿sabes? No consideramos a Dios como santo en nuestra vida. Estamos haciendo muchas veces nuestra voluntad y de pronto venimos aquí y le decimos: Dios, ¿cómo permites que me pase esto a mí? ¿No ves mi salud cómo se está deteriorando? ¿No ves mis problemas que tengo en mi casa? ¿No estás viendo mi matrimonio? Y culpas a Dios. Pero lo tratas como la caja de herramientas. No tratas a Dios como un Dios santo, creador del universo. Es una herramienta para cuando estás mal. Y cuando no te va bien, lo culpas. Y eso está haciendo el pueblo de Israel. Ahora, ¿cuál es la respuesta por el pueblo? ¿Por qué está diciendo esto de por qué nos está pasando esto? Mira la respuesta. La respuesta del pueblo, ¿sabes cuál es? Que el pueblo está viviendo en pecado. El pueblo de Dios está viviendo en pecado. Lo vimos la semana pasada. Vimos la inmoralidad y la corrupción y el pecado de los hijos de Elí, el sacerdote. Ofni y Finés están siendo completamente pecadores. Ahora, ¿está viviendo en pecado el pueblo? Sí. De hecho, Elí, el sacerdote, la semana pasada veíamos, el sacerdote ni siquiera puede alinear a sus hijos para vivir en santidad. El sacerdote Elí no está metido en lo que está pasando a sus hijos. Están viviendo en pecado, están rebeldes, están inmorales, están injustos. Y el papá nada más le dice: ay, mijo, no haga eso, no robe, ándele, no robe más, mijo, no robe. No, o sea, no los dirige en cuanto a la ley. No habla ni los pone en un camino donde deben de ser santos. No le interesa a los hijos de Elí quién es Elí. Y eso lo vamos a ver. Pero la nación completa, por el pecado de Elí y de los hijos de Elí, se ha corrompido y están siendo rebeldes y poco obedientes. Por eso han sido derrotados. Pon atención, por favor, a esto. Abre tu corazón en esto. Si tú no estás en reverencia delante de Dios, la realidad es que no puedes esperar que Dios te proteja y te libere. Si tú no estás siendo reverente y adorando al que te creó, no esperes una buena respuesta para que Dios haga tu voluntad. Y esto lo puedes ver así, porque si yo no tengo reverencia en el Señor,
Si yo no estoy entregando mi vida al Señor, yo no puedo esperar un resultado positivo. No. Dios va a permitir derrota en mi vida. ¿Sabes para qué? Para acercarme a Él. Dios va a permitir dolor y sufrimiento para acercarme a Él. Esa es la realidad. Así es que este pueblo ha sido derrotado. Ahora sigamos leyendo la segunda parte del verso 3. Mira lo que va a pasar. Dice después en la segunda parte del verso 3, ellos reclaman: ¿por qué has permitido esto? Nos derrotaron los filisteos. Mira la brillante idea que van a tener ahora. Es una idea tan carnal como la podría ser la nuestra. Dice el verso, la segunda parte 3 y el 4. Mira la brillante idea que tienen. Tomemos nosotros de Silo el arca del pacto del Señor para que vaya en medio de nosotros y nos libre del poder de nuestros enemigos. Así que el pueblo envió gente a Silo y trajeron de allí el arca del pacto del Señor de los ejércitos, que está sobre los querubines. Pausa un segundo ahí. Ellos dicen: ok, nos derrotaron, perdimos 4,000 de nuestros hermanos. Dios, ¿por qué nos haces esto? Hey, Benjamín, Moisés, Caleb, qué sé yo, todos los nombres que tú los llaman, y dicen: vamos por el arca. Vamos a traer el arca del santuario, saquémosla y que vaya con nosotros, y serán derrotados los filisteos. ¿Y sabes qué? La realidad es que el arca es algo que no están respetando. ¿Qué es el arca? Déjame hablarte un poco de lo que es el arca. El arca que está hablando aquí es un cajón. Ahora, esta arca que está hablando aquí, el arca del pacto, es un cajón que tú vas a ver a lo largo del capítulo, hoy 4, 5, 6, todavía un poco del 7, pero este cajón es increíble. Dios ha dicho a Moisés en Éxodo 25, nomás pasa el Éxodo 20, que es los mandamientos. Dios le ha dicho a Moisés todas las indicaciones de cómo tiene que construir el arca. Entonces le dice: el arca la tienes que construir de 3.75 pies de largo, o sea, 1,5 metros. Y la tienes que hacer de ancho 2.2 pies. Literal, le da las medidas exactas. Le dice: es un poquito más de 0,5 metro. Y de alto, que sea un poco más de 0,5 metro. Tiene 3.75 por 2.2 por 2.2. Y esta arca la vas a hacer, y le dice de qué madera. Tienes que escoger madera de acacia. Y la vas a recubrir con oro. Oro por fuera y oro por dentro, y tiene que lucir más o menos para que tú veas una cosa como la que tienes ahora en tu pantalla. El arca luce más o menos así. Entonces Dios le dice: ok, ya que hagas el cajón de acacia con estas medidas, pones oro por fuera, oro por dentro, le vas a poner una tapa que la cubra. Esa tapa se llama propiciatorio. Esa tapa la vas a poner, y arriba va a haber 2 querubines que van a tener sus alas extendidas, como lo estás viendo en tu pantalla, y van a estar uno frente al otro, y esos querubines van a estar arriba del propiciatorio. Ahora bien, vengan conmigo. El propiciatorio es importante porque es el lugar en donde, ahorita te voy a explicar, se hacía el sacrificio afuera y se traía la sangre para ser puesta en el propiciatorio. El sacrificio iba a ser propicio al pueblo de Dios para perdón de su pecado. Ok, ahora, esto es interesante porque esto es muy sagrado. Ahora, en la Biblia, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, te dice qué es lo que tiene adentro esa arca. No es solamente un cajón. En ese cajón Dios es muy claro en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento de qué es lo que el arca va a contener. ¿Qué tiene adentro el arca? Bueno, el arca tiene los 10 mandamientos. Adentro del arca estaban las tablas con los 10 mandamientos. Adentro del arca está la vara de Aarón, con la que van a ir dirigiendo al pueblo. Y adentro del arca va a haber un pequeño contenedor con maná. ¿Qué es el maná? El maná es el alimento que Dios le dio al pueblo de Israel cuando estaban por el desierto, cuando ellos fueron sostenidos y Dios dio provisión para que se alimentaran por 40 años. Caía maná del cielo como cornflakes. Eran unas hojuelas, como si fuese un cereal dulce que Dios proveía del cielo. Y cada día tenían que recoger maná para ese día. Si recogían de más, al día siguiente estaba echado a perder. Dios les daba el pan del cielo cada día. En este contenedor había un pequeño maná. Ahora, estas cosas, la ley, la vara y el maná, era un recordatorio para el pueblo de Dios. Pon cuidado. ¿De qué? El recordatorio es para que Dios
en realidad y su pueblo se presentaran y supiera el pueblo las obligaciones que tienen de cumplir la ley y de tener bien claro siempre que Dios es el que da la provisión. Ahora, sobre todo, el arca, ponle cuidado por favor, para que te haga sentido los próximos capítulos. El arca es un símbolo, no es Dios. El arca es un cajón de madera cubierto de oro con elementos esenciales puestos y santos adentro, cubierto con el propiciatorio y los 2 querubines, pero no es Dios. La presencia de Dios, según la Escritura, va a ser revelada ahí. Déjame enseñarte, y si eres de los que toman nota, bueno, está en tu pantalla, Éxodo 25, capítulo 25, verso 21 y 22. Lee conmigo, por favor. Mira qué impresionante. Dios acaba de darle las medidas en este capítulo 25 a Moisés de qué es el arca y cómo debe de medir. En el verso 21, estás conmigo, léelo, dice: pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Allí me encontraré contigo, dice Dios a Moisés. Allí me encontraré contigo sobre el propiciatorio de entre los querubines que están sobre el arca del testimonio. Y te hablaré acerca de todo lo que he de darte por mandamiento. ¿Para quién? Para el pueblo de Israel. Dios se va a presentar allí. La presencia de Dios está entre los querubines sobre el propiciatorio, pero el arca no es Dios. Entonces, lo que está pasando aquí, que eso es bien interesante, es que el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, está tomando el arca muy a la ligera, porque en realidad ellos no están respetando la santidad de Dios con las indicaciones que ha dicho. Puedes ver en tu pantalla, por favor, Josué 18. Verso 1. Quiero que veas quién sí toma en serio a Dios. Josué fue el hombre que Dios usó para meter al pueblo de Dios a la tierra prometida. Y mira el verso 1. Entonces toda la congregación de los israelitas se reunió en Silo. Silo, ojo, es el lugar en donde en este tiempo de Samuel está construido el tabernáculo, que después será hecho templo. En Silo, el mismo lugar. Así que dice Josué que la congregación de los israelitas se reúnen en Silo. Y dice, y levantaron allí la tienda de reunión. O sea que en Josué 18 se construye esta tienda de reunión. Lo que es anterior al templo. Se construye este lugar en donde van a poner el arca y ahí se va a reunir el pueblo. Y dice, mira lo que dice, y la tierra estaba sometida delante de ellos. Ellos veneran esto, la relación con Dios, no el arca. Ellos ponen el arca en el lugar que Dios dijo, construyen el tabernáculo y toda la tierra está sometida a este pueblo. Así que acabamos de ver ahorita a los israelitas perder con los filisteos y pierden porque viven en pecado y perdiendo dicen, tráete el arca, compadre, tráete el arca, la vamos a llevar delante de nosotros. Tráigase el arca, porque este era del norte de México. Entonces se trae el arca y ¿sabes qué? Acabamos de leer en la Escritura que la presencia de Dios estaría sobre el propiciatorio. La gloria de Dios estaba con ellos. La presencia y el poder de Dios con ellos. ¿Qué es la gloria de Dios? Quiero decirte esto, gloria de Dios. La gloria, la palabra gloria es una palabra hebrea. Y la palabra en hebreo para esto es con la letra K de kilo, kabod. La palabra gloria en hebreo es kabod. ¿Y qué quiere decir? Quiere decir peso, pesado, peso. Y quiere decir honra. En griego es doxa, que quiere decir esplendor. Pero para el hebreo y en el contexto que estamos hoy, el contexto bíblico nos deja ver que la gloria de Dios es la presencia de Dios, el peso de Dios, la majestad de Dios. Dios pesa, mi hermano. Cuando algo no pesa es lo contrario. ¿Qué? Ligero. Y lo que es ligero muchas veces lo menosprecias. ¿Saben? Hasta el oro más caro cuando es más gramaje, más quilataje. La realidad es que el pueblo debía tomar en serio el peso de Dios, la gloria de Dios, la majestuosidad de Dios. La realidad es que la gloria visible de Dios está en su creación. Y dice el Salmo 19, verso 1, los cielos cuentan la gloria de Dios y
El firmamento anuncia la obra de sus manos. Es decir, la creación manifiesta su gloria, su majestuosidad. Pesa cuando tú ves la creación en lo máximo, en el macrocosmos. Cómo está increíble la ley de la física. Cómo estamos en la justo espacio para no estar cerca del sol y quemarnos, pero no tan lejos como para congelarnos. La gravedad para que no estés todos así en el piso. Todo está tan perfecto. Tú puedes ver el microcosmos, cómo maneja el ojo, cuántos músculos de la cara, cómo crece un bebé. Eso es glorioso. Cuando tú ves la gloria de Dios, cuando tú ves el universo, la majestuosidad, cuando tú ves un bello atardecer, oye, vivimos aquí, menospreciamos esto, pero cuando has ido al campo, donde no hay luz, ¿te has acostado a ver las estrellas? Parece que las tocas con la mano, cuentan su gloria. Entonces, esto es Kabod, es el reflejo de la majestuosidad de Dios. Ahora, en la gloria encarnada es Cristo. La gloria de Dios en Cristo Jesús, dice Juan 1:14, que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así es que la gloria de Dios la podemos ver en Jesucristo a través de su carácter, a través de su amor, de su misericordia, de su sacrificio. Así que todo esto dicho, tú y yo podemos ver la gloria en lo creado, en el amor, en la misericordia. ¿Has visto alguna casa sin gloria? ¿Has visto alguna familia donde no hay gloria de Dios? ¿Has visto una familia oscura, en tinieblas, sin amor, como perros y gatos, en codicia, en celos, en envidia, en gritos, en pleitos, disensiones? Ahí no está la gloria de Dios. ¿Has visto qué oscuro es eso? ¿Conoces a alguna gente sin Dios que es súper perversa? Que no tiene misericordia ni compasión por nadie, que no está la gloria de Dios allí. Entonces la gloria de Dios es importante. ¿Por qué era importante el arca y la gloria para los israelitas? Bueno, porque esto era la presencia de Dios ahí. Ahora, la presencia de Dios en el arca, y el arca estaba, vimos, metida en el tabernáculo. Quiero que veas qué es esto del tabernáculo. Bueno, en los tiempos en los que cruza desde el desierto hacia Silo, y lo primero que van a ir habitando, estaba el tabernáculo, que era, miren en la pantalla, una especie de tienda móvil. Esto era un elemento que se ponía como un fence, que eran pedazos de pieles, y se hacía esta especie de tienda móvil donde había un telón muy áspero y grueso, que cada indicación está en la Biblia, que separaba el lugar santo del patio de sacrificios y el lugar santísimo detrás de la cortina. Cuando el templo se construye en manos de Salomón, sigue conservando el diseño y las medidas que Dios dejó. El templo, que es la otra figurita que está ahí, pues lo puedes ver. El templo afuera de esas columnas es el patio donde se hacen los sacrificios. Adentro está el candelabro, la menora, y está el pan, y hay un velo que separa ese lugar santo, el interior del templo, como estás viendo, y adentro está el lugar santísimo. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque esto va a ser clave de aquí en adelante. El lugar santísimo es el lugar que solamente, ojo con esto, solamente el sumo sacerdote puede entrar una vez al año atrás del velo, en el lugar santísimo. Y la entrada del sacerdote era para hacer expiación. Es decir, se hacía un sacrificio, se traía la sangre, entraba a través del velo, pasaba al lugar santísimo, ponía la sangre en el propiciatorio para que ese sacrificio fuera propicio a nosotros para ser perdonados. Y este día era sagrado para el judío. Este día es el que se conoce como el Yom Kippur. El Yom Kippur lo siguen celebrando hoy. Sigue siendo el día de la expiación para el judío. Para nosotros ahorita te voy a decir por qué no. Pero el judío lo sigue celebrando. Esto lo hacían en el mes que se llamaba Tisrei, que era el 10º mes, en el día 7º, que para ti y para mí es a fines de septiembre, principios de octubre. Pero la realidad es que este día de la expiación, esto que se hacía, solamente es una figura que apunta el Yom Kippur a quien fue nuestro sumo sacerdote, quien entregó su vida como sacrificio y que derramó su sangre, y al morir se rasga el velo, lo puedes leer en los evangelios, para entrar al lugar santísimo donde está Dios, y su sangre fuera propicio a nosotros.
para la expiación y el perdón de nuestros pecados. Cristo muere como un cordero de sacrificio, derrama su sangre, lo cual Dios queda satisfecho, la pone como propiciación, entra al lugar santísimo porque está rasgado el velo y nos da acceso a ti y a mí de no andar otra vez buscando en estos rituales. Por eso me encanta cuando Dios permite que en el año 70 el templo fue destruido por los romanos. Ya no hay más templos, ¿sí sabías eso? Ya no hay el templo de Dios. Ya no tienes que hacer sacrificios. Los judíos están esperando eso. Pero tú y yo sabemos que ya Dios puso el sacrificio perfecto para el perdón de tus pecados. Que tú y yo, el velo está abierto para reconciliarnos con Dios y estar en su presencia. Así que eso hace Jesucristo y eso es santo. Ahora, este pueblo de Israel mete a Dios en una caja y usa el arca como si fuese, ojo con esto, un amuleto, un talismán. Tráete el arca y esa nos va a dar la victoria. Y mira, ponle entonces cuidado, vamos a la segunda parte del verso 4. Cuando ellos en el verso 4 están pidiendo entonces que se traiga el arca, el pueblo manda gente y dice, y traen el arca sobre la cual están los querubines, y al final del verso 4 dice, los dos hijos de Elí, Ofni y Finés, estaban allí con el arca del pacto. Puedes ver, Ofni y Finés, a fines del verso 4, estaban con el arca del pacto, es decir, los injustos queriendo estar con el Dios justo. ¿Tú sabías que eso no es posible? O sea, porque todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Tú no puedes vivir en pecado y creer que vas a estar delante de Dios sin problema. La Biblia dice, ¿quién estará delante del Dios santo? Dice, pues el de manos limpias, el de limpio corazón. Así que aquí están estos judíos y los injustos y los inmorales y Elí, Finés y Ofni, corruptos y pecadores, tratando de no consultar a Dios y tratando de hacer lo que quisieran. Si deberían entender, estoy en pecado, ¿qué es lo que tengo que hacer? Déjame ver, ¿en qué me equivoqué? Dios mío, examina mi corazón, conoce mi corazón y mis pensamientos y corrígeme. Dime en tu palabra qué tengo que hacer. Eso es lo que habría que hacer. Así es que ellos están pensando, eso no es un problema mío, no es un problema de mi corazón, tráete el arca. ¿Y sabes qué están haciendo? Mira el verso 5. Vamos a leer del 5 al 8. Y aconteció que cuando el arca del pacto, el Señor, entró al campamento, todo Israel gritó con una voz tan fuerte que la tierra tembló. Al oír los filisteos el ruido del clamor, dijeron, ¿qué significa ese ruido? ¿Qué es este ruido de tan gran clamor en el campamento de los hebreos? Entonces comprendieron que el arca del Señor había llegado al campamento, verso 7, y los filisteos tuvieron temor, pues dijeron, Dios ha venido al campamento, y añadieron, ay de nosotros, porque nada como esto ha sucedido antes. Verso 8, ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses, con D minúscula, de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a los egipcios en el desierto con toda clase de plagas. Pausa un segundo ahí. Los israelitas traen el arca y se ponen a gritar con su amuleto de la suerte. ¡Wow! ¡Nos va a ir increíble! Piensa positivo, carnal. Órale, tú, confesión positiva, nos va a ir bien. Tú di nos va a ir bien. Aquí tenemos el acta, hijo. Órale. Y estos también son de México, ¿ves? Entonces, aquí está este pueblo y está hablando de esto, mientras que los filisteos ven eso y dicen, no, espérame. Este ruido y esta arca, y se empiezan a acordar de glorias pasadas y empiezan a decir, ¿te acuerdas cuando el Dios, ellos dicen los dioses de los israelitas, arrancaron de las garras del faraón a su pueblo y abrieron el mar y mataron a los egipcios y destruyeron Jericó? Y empiezan a recordar todo lo que hicieron y ellos dijeron, no, estamos perdidos. Y los otros decían, es verdad, pero ¿sabes desde cuándo están hablando esto? Están hablándolo ahí. ¿Sabes cuánto tiempo antes sucedió esto que están hablando de sacarlos del pueblo de Egipto? 500 años. O sea, estos filisteos saben el poder de Dios. Y casi que yo leyéndolo puedo ver más temor en los filisteos que en el propio judío. Están viendo a este Dios poderoso y tienen temor y dicen, no, ni te metas ahí. Pero la realidad es que este pueblo de Israel sigue, vamos para adelante, carnal, y tráete el arca, y vamos. Y mira, lee conmigo del 9 al 11. Entonces dice, verso 9, cobren ánimo, sean hombres, oh filisteos, para que no lleguen a ser esclavos de los hebreos, como ellos han sido esclavos de ustedes. Sean hombres, pues peleen. Y los filisteos pelearon, Israel fue derrotado, y cada cual huyó a su tienda. Ponle cuidado a la mortandad, fue muy grande. ¿Cayeron cuántos de Israel?
30,000 soldados de a pie. ¿Y el arca de Dios fue qué? ¿Y murieron quiénes? Ahora sí que le salió peor. Porque con su desobediencia y con el amuleto que ellos creían, tomando poco serio la santidad de Dios, traen el arca y ahora mueren 30,000. Mueren Ofni y Finés, y los filisteos capturan y se llevan el arca. Los filisteos se llevan el arca pensando, ya la hicimos. Ahora vamos nosotros a controlar a su Dios. Y los filisteos se van a llevar el arca a su templo, donde son politeístas, tienen un montón de dioses, así como de repente los griegos adoraban a Zeus, y así como tenían otros dioses, o como los egipcios a Isis, a Ra, a Osiris. Los filisteos tenían a Baal, a Dagón, y entonces van a traer el arca. Y entonces dicen, ahora sí, se va a someter a nuestro Dios, y no se la van a acabar estos israelitas. Y la realidad es que Israel acaba de perder 30,000. Y es una gran tragedia. Pero el grave problema, ¿sabes cuál es? Que no podemos vivir nuestra vida como queremos tratando de traer a Dios a la ecuación. Tú y yo no podemos vivir nuestra vida como queremos, haciendo lo que tú quieras e invitando a Dios a que bendiga tus planes, que son perversos, de pecado, rebeldía, y que Dios los bendiga y que vaya contigo y que todo te vaya bien. Eso no es bíblico. Eso es un engaño satánico. Eso no puede ser. ¿Sabes qué es lo que quiere Dios? Lo que Dios quiere es que te arrepientas y que me arrepienta. Dios quiere que nosotros nos arrepintamos y que nos humillemos delante de Él para que nos presentemos con un corazón quebrantado. No podemos vivir la vida como nosotros queremos y meter a Dios en nuestra voluntad y a nuestro propósito. No podemos meter a Dios en una caja y hacer que haga lo que nosotros queremos cuando nosotros queremos y que bendiga nuestros planes pensando en que todo va a salir bien. No hay manera. No hay manera de traer el arca del pacto, la presencia de Dios, y esperar una victoria. Dios no va a actuar de acuerdo a nuestros deseos. Ponle mucho cuidado a eso. Dios no va a actuar de acuerdo a nuestros deseos. Trágicamente mueren 30,000, mueren los hijos del sacerdote Elí y se llevan el arca. Ahora, ¿sabes qué? Los hijos de Elí estaban en pecado y ya Dios lo había dicho en el capítulo 2. Fue lo primero que le habló Dios a Samuel. Y Samuel vino y se lo dijo a Elí. Y Elí sabía que sus hijos morirían porque Dios le dijo, el mismo día van a morir. Va a haber juicio en tu casa. ¿Sí sabías que el juicio comienza por la casa de Dios? Y mueren los hijos del sacerdote y mueren porque han estado en pecado. Déjame hablarte 2 segundos antes de avanzar. Ya estamos llegando ahora hacia parte del cierre. Pero el pecado, nuestro pecado, mi hermano y mi hermana, nuestro pecado solamente pensamos que nos afecta a nosotros porque es nuestro. No. Cuando nosotros cometemos pecado, afecta a todo el círculo en donde nosotros nos desarrollamos. Cuando tú pecas, afecta a tu familia, afecta a los cercanos, afecta a la gente de tu trabajo, afecta a tu círculo de influencia. Y nuestro pecado es como un efecto dominó que va afectando a los demás. Nuestro pecado de repente hace más daño de lo que tú puedes imaginar. Y déjame darte algunos datos del pecado. ¿Y sabes qué? Porque es que todos nos creemos inmunes al pecado. Todos creemos que no, a mí, no, pastor, si yo voy a la iglesia, ¿qué pasó, pastor? No, a mí no me va a dar el pecado. Te digo una cosa, Sansón se creía invulnerable al pecado. Y Sansón era uno de los jueces, literalmente. Samuel es el último de los jueces, pero Sansón fue uno de los jueces. Y Sansón era un nazareo, había sido escogido por Dios para dedicar su vida a Dios y tenía ciertas cosas que tenía que cuidar, pero él no cuidó. Lo que él hizo fue, vivió como él quiso, y los filisteos llamaron a Dalila y le dijeron, sedúcete a Sansón y dile a ver de dónde viene su fuerza. Y estuvo él seduciendo con Dalila hasta que Dalila le ganó, porque se creyó invulnerable al pecado, pero Satanás lo hizo pedazos. Porque cuando él, ya que había dicho todo a Dalila y le cortaron el pelo y todo, se levantó y dice la Biblia en Jueces que ya Dios se había apartado de él. No puedes vivir en pecado y pensar que Dios está contigo. La realidad es que los filisteos maltrataron a Sansón, le sacaron los ojos, lo usaban como si fuera un perro para jugar. Y es que el pecado es así. Mira algunas de las cosas que encontré del pecado, porque dice Thomas Watson, el perverso tiene más cuidado de encubrir su pecado que de buscar que sea curado. ¿Puedes ver eso? Es como si dijeran, el hombre está más pronto a excusar su pecado que a confesarlo y examinarlo.
Y es por eso, mis hermanos, que por el pecado existen las lágrimas, el dolor, la guerra, las peleas, la ansiedad, la discordia, la falta de descanso, la falta de paz, el miedo, la preocupación, la enfermedad. Es por el pecado que hay muerte, hay desesperanza, hay epidemias, hay terremotos. Todo eso es consecuencia del pecado. Es por el pecado que tú y yo necesitamos entender que está distorsionada la relación humana, que este mundo está torcido. Es por el pecado que hay guerras, que hay accidentes, que hay asesinatos, que mueres de viejito o mueres de enfermedad. O todo esto que tiene que ver con la muerte es porque la paga del pecado es la ¿qué? Muerte. Y todo matrimonio roto, todo hogar destruido, toda amistad dividida, toda discusión, toda pelea, desacuerdo, mal pensamiento, mala palabra, mala acción es atribuida al pecado. El pecado, la palabra es amartía, con H, y es errar en el blanco. Toda vez que con toda intención pretendo pegarle a otro lado que no sea el blanco, que es la santidad, estoy pecando. Si yo no me apunto para ir en santidad, lo que oramos con la dedicación de estos bebés, sino que hago todo lo contrario a lo que Dios dice, estaré en rebeldía, lo cual va a arruinar mi vida, porque el pecado me va a destruir. Y el pecado lo único que hace es que me hace a mí creer que tengo fuerza. Y yo ya sé quién es Dios, pero yo voy a hacer lo que yo quiera. Ya sé que tú eres Dios, pero yo quiero hacer esto que voy a hacer, y no me importa quién eres, pero yo voy a hacer lo que yo quiera hacer. Y es que el pecado, mi hermano y mi hermana, es tan rebelde que hace exactamente lo que quiere hacer, que es hacer a un lado a Dios. Quitar a Dios de la ecuación es quitar a Dios del trono de tu corazón. Es la lepra del alma, que no se quita con psicología, no se quita con psiquiatría, no se quita con sesiones de terapia, no se quita ni aunque quieras tú con mucho esfuerzo. Ahora sí voy a cambiar, pastor, y ahora sí, no, tu comportamiento va a volver a ser igual. Solo se quita la lepra del corazón, que es el pecado, a través del poder de la cruz. Solo por Jesucristo, quien entregó su vida por ti, por mí, derramó su sangre, es el único que puede quitar el pecado que hay en tu corazón y transformar tu vida. Eso sí, dice Jeremías, lo tengo en tu pantalla, Jeremías 2:13. Porque es que dos males ha hecho mi pueblo. Uno, me han dejado a mí fuente de agua viva. Y dos, han querido construir sus propias cisternas, reservorios que no retienen agua. Y eso es de lo que se trata. Que hemos dejado a Dios, que es nuestro proveedor, y hemos querido construir nuestra vida como nosotros queramos para darnos gloria a nosotros mismos, y ese es un engaño del diablo. La gente, ojo, porfa, pon cuidado esto. La gente se esfuerza por pecar, pero no se da cuenta. La gente en realidad está mintiendo, está usando sus recursos, está usando toda su fuerza, su vigor, su tiempo, porque lo que trae el pecado es miseria, pero no se han dado cuenta, porque Cristo dice que el que peca es esclavo ¿del qué? Del pecado. Vamos a la última parte de la tragedia de nuestro capítulo, que es el segundo punto, que dice: cuando la pérdida revela nuestra verdadera condición. Verso 12 y 13. Dice el verso 12: un hombre de Benjamín corrió del campo de batalla y llegó aquel mismo día a Silo, con sus vestidos rotos y sobre su cabeza. Y cuando llegó, Elí estaba sentado en su asiento junto al camino, esperando ansiosamente, porque su corazón, ¿qué pasaba en su corazón? ¿Viste? Su corazón temblaba. ¿Por qué? Por causa del arca de Dios. Así que el hombre fue a anunciarlo ahí a la ciudad, y toda la ciudad prorrumpió en gritos. ¡Wow! Pudiste ver que este hombre, el sacerdote Elí, está con el corazón que le tiembla. Dice: por el arca de Dios. Le van a dar la noticia de que mueren sus hijos y él no se preocupa por sus hijos. Él dice: mi madre, el arca. Se llevaron el arca. Esto va a ser terrible. Y eso es lo que empieza a hacer. ¿Por qué está tan preocupado? Porque sabe la clase de pecadores que eran sus hijos. ¿Te acuerdas por qué te enseñé que solamente podía entrar el sumo sacerdote? ¿Cuántas veces al año? Una vez. Los hijos no son el sumo sacerdote. Y los hijos se metieron a buscar al lugar santísimo, donde no tenían que entrar, a llevarse el arca que no debían de llevarse, para tomarla como amuleto, porque no es un amuleto. Así es que Elí sabe lo que están haciendo y la violación tan grande al lugar santísimo, y Dios no permite que nadie se burle. Y ese mismo día los dos murieron. Fines y Ofni. Ahora quiero que vamos del 13 hasta el último verso, que es
el 22. Mira lo que dice entonces el verso 13 y leemos hasta el final. Cuando Elí estaba sentado en su asiento junto al camino esperando ansiosamente, su corazón temblaba por causa del arca de Dios. Así pues, el hombre que fue a anunciar en la ciudad y toda la ciudad se prorrumpió a gritos. Verso 14, al oír Elí el ruido de los gritos, dijo: ¿qué significa el ruido y este tumulto? Entonces el hombre se acercó apresuradamente y dio la noticia a Elí. Elí tenía 98 años y dice sus ojos se habían cegado, es decir, ya estaba viejo y no podía ver. El hombre le dijo a Elí: yo soy el que viene del campo de batalla. Váyatelo corriendo. Hoy yo escapé del campo de batalla. ¿Y cómo fueron las cosas, mijo?, pregunta Elí. Y entonces él trajo la noticia y le dice: Israel ha huido delante de los filisteos. Además ha habido gran matanza entre el pueblo y también ha muerto tus 2 hijos, Ofni y Finés. Y el arca de Dios ha sido tomada. Ponle cuidado al verso 18. Dice: cuando mencionó el arca de Dios, Elí cayó de su asiento hacia atrás junto a la puerta, se rompe la nuca y muere. Ahí dice: entrado en años, porque pesaba mucho. Elí había juzgado a Israel durante 40 años. Y la tragedia no acaba allí. Mira el verso 19. Su nuera, la esposa de su hijo, era la mujer de Finés. Ella estaba encinta, embarazada, a punto de dar a luz. Y al oír la noticia que el arca de Dios había sido tomada y que su suegro había muerto, se arrodilló y dio a luz porque le sobrevinieron los dolores del parto. Al tiempo que que moría. Ahora la esposa se entera: mi esposo murió, mi suegro murió, le viene los dolores de parto, está dando a luz. Y antes de morir, las mujeres que estaban junto a ella, entiéndase, parteras, le dijeron: no temas porque has dado a luz un hijo. Ella no respondió ni prestó atención. Mira el verso 21, lo único que hizo: llamó al niño Icabod. ¿Qué quiere decir eso? Se ha ido la gloria de Israel. Por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y su marido, ella dijo: se ha ido la gloria de Israel porque el arca de Dios ha sido tomada. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Esta mujer sabía lo que estaba pasando. Ella entiende muy claro: es que el arca no es Dios. No es que se llevaron el arca, es que ya se ha ido la gloria del pueblo de Dios. Y ella le pone Icabod a su hijo, sin gloria. Ella sabe que ya la presencia de Dios no estará más ahí. Ella dice: hemos perdido la gloria de Dios, ya no estará con nosotros. Icabod, sin gloria. Y eso demuestra como un ícono en la condición espiritual del pueblo de Dios. La ausencia de la gloria de Dios ahora mismo está ahí. Y muchas veces no nos damos cuenta cuando Dios se ha apartado de nosotros hasta que se colapsa tu vida. No nos damos cuenta cómo nos está yendo porque Dios nos ha dejado y hasta que no nos damos cuenta. ¿Y sabes qué? Quiero que veas tu pantalla. Cuando confiamos en nuestras propias fuerzas y no en la presencia de Dios, enfrentamos la derrota que Dios nunca quiso para nosotros. Y a lo mejor tú estás aquí y has tratado a Dios, es decir, a Jesús, como lo trataron estos judíos el arca. A lo mejor tú has tratado a Jesús como un amuleto. A lo mejor para ti es que cuando estás pasando alguna situación en tu familia o en alguna situación en tu vida o alguna situación que no entiendes, a lo mejor Jesús para ti es simplemente un amuleto. Y a lo mejor para ti Jesús es simplemente alguien que puede ayudarte, pero tú no quieres tener una relación con Él y no quieres nada. Pero si tú realmente conoces esto, sabrás que se le llama superstición. Cuando tú tienes un amuleto, se le llama superstición. Y lo peor del caso es que no hemos visto esto la primera vez. Cuando el pueblo salió y estaba en el desierto, Moisés dijo: voy al Sinaí, voy a encontrarme con Dios. Y la gloria de Dios bajó en una nube al Sinaí. Y ellos no vieron más a Moisés, se desesperaron y le dijeron a Aarón: tráete todo el oro, vamos a construir un un becerro. Y entonces Aarón construye el becerro y dice: a este adorarán. Y es que nosotros somos muy buenos para eso, mi hermano y mi hermana, para adorar algo que vemos. Necesitamos que haya una pieza ahí para poder adorarle, algo que nos salve la vida, algo a lo cual podamos nosotros recargarnos y alguien en el que, ponle cuidado, quieres domesticar
Y a veces queremos domesticar a Dios. Queremos hacer a Dios que sea como nosotros queremos. Pero cuando Dios nos dice algo, nosotros no hacemos ni obedecemos. Queremos manipular a Dios para que sea como nosotros. Y qué interesante, ¿te acuerdas qué había dentro del arca? ¿Las dos qué? Las dos tablas de la ley. Y el mandamiento más importante es: no tendrás otros dioses delante de mí. Y están usando el arca como un amuleto, como si fuera su Dios. Y tú y yo estamos aquí, y cuántas veces tú no has estado en una situación que culpas a Dios por lo que te está pasando. Y quizás estamos viviendo en Icabod, cuando deberíamos de vivir en Emmanuel. Estamos viviendo sin gloria en lugar de vivir en la presencia de Dios. Dios nos guía, Dios nos gobierna, y aquí hay un grave problema: la pérdida de la gloria de Dios. Y tú y yo hoy, hispanos al fin, sabemos, en mi país hay gente que va de rodillas de un pueblo hasta otro, y va de rodillas pagando unas penas, y va cargando y flagelándose, cuando ¿por qué rayos hacen eso si Jesucristo lo flagelaron y cayó de rodillas ensangrentadas para que no lo tuvieras que hacer tú? Y van paseando en los pueblos las figuras y los niños dioses y no sé qué, como si fuese un amuleto. Y van contando en el rosario, y van prendiendo veladoras, y van adorando a figuritas. ¿Para qué? Porque ese es su arca. Dios no está ahí, mi hermano y mi hermana. La realidad es que se ha perdido la gloria de Dios. Icabod. El pecado, nuestra independencia y adorar lo que queremos nos pone en la posición de Romanos 3:23, que dice que porque todos hemos pecado, estamos destituidos de la ¿qué? De la gloria de Dios. Así que Dios ha tenido un plan para ti y para mí, y es restaurar nuestro Icabod, nuestra vida sin gloria, a través de la gloria de Jesucristo. A través de Cristo Jesús en la cruz, donde antes había Icabod, ahora hay Emmanuel, Cristo con nosotros. Cristo Jesús, el Verbo se hizo carne. Voy a cerrar y pon cuidado a esto. Juan 1:14, el Verbo se hizo carne. Dios se encarna y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La palabra habitó es la palabra eskene en hebreo, que quiere decir tabernáculo. El Verbo se hizo carne y se hizo un tabernáculo para habitar entre nosotros, y lo vimos en su gloria, y es Jesucristo. Y Dios ha permitido que ya no haya más templo, para que tú y yo sepamos que la iglesia no es un edificio. La iglesia somos todos nosotros, donde habita el Espíritu de Dios, Icabod, para que nosotros demos gloria de quien Él es. Así que quiero cerrar con esta pregunta: ¿vives en la presencia y en la gloria de Dios? ¿O estás viviendo en Icabod, donde tu vida no le refleja porque no hay gloria? Quiero cerrar con la red, que es RED. Recuerda, entiende y deja que Dios cambie tu vida. Recuerda, la presencia de Dios no es un amuleto, es el centro de tu vida. Entiende que sin Él todo lo demás es glorias vanas y vacías. Y deja que Dios cambie tu vida para poder vivir en su gloria y no en una religiosidad. Mi hermano y mi hermana, quiero orar, pero quiero darte la oportunidad. Ahora Dios ha hablado y nos toca responder. Ahora Dios ha hablado y nos toca responder, porque no podemos salir de aquí en Icabod. No podemos salir de aquí pensando en que nosotros domesticamos a nuestro Dios. Hemos visto que Dios fue a la cruz encarnado para entregar su sangre y su vida para el perdón de nuestros pecados, pero todo lo que tengo que hacer para poder tener acceso a Él es arrepentirme. No puedo estar, si soy injusto, con un Dios justo. No puedo. Y quiero poner un poquito de guitarrita, música o lo que sea, porque quiero hacerte pensar en esto. Es tiempo de que tú respondas a lo que Dios ha hablado. Este es el día en el que toca arrepentirse y rendirse a Dios. Y si tú estás aquí hoy, ya has vivido en Icabod, has vivido sin gloria, has vivido en realidad queriendo hacer tu plan y tu vida, y no te has encontrado con Emmanuel, que es Dios, su Espíritu Santo dentro de ti, tú estás viviendo destituido de su gloria.
Y quiero darte la oportunidad de que respondas a lo que Dios ha hablado. Y quiero que con esta guitarra de fondo y con este tiempo solamente orar por ti. Pero si tú estás aquí y sabes que Dios está hablando ahora mismo a tu corazón, y sabes que sientes que tú necesitas recuperar la gloria de Dios en tu corazón, porque o te has apartado de Él y has apagado el Espíritu de Dios, o porque no has entregado tu vida a Dios y has vivido destituido de su gloria, pero hoy es el día de salvación. Y yo quiero orar por ti para que Dios se glorifique cuando su amor se derrame hoy en este lugar. Y todo lo que tienes que hacer, porque quiero orar por ti, es reconocer que necesitas de Cristo, para lo cual yo quiero orar. Y si eres tú, yo te voy a pedir que levantes tu mano. Si eres tú que reconoces, yo necesito la gloria de Dios en mi vida, yo necesito vivir en Emmanuel, no en Icabod. Levanta tu mano. Amén. Póngase de pie. Y si tú estás, ponte de pie. Amén, amén, mi hermano. Si tú estás en eso, póngase de pie. Todo aquel que necesite la gloria de Dios y que necesite entregar su vida a Jesucristo o reconectar su vida al Señor, porque han vivido en Icabod. Y todo lo que requiero es en verdad un tiempo de que te arrepientas. Y si estás allá en el overflow, si estás allá, mi hermano, en una de estas mesas, ponte de pie y pídele a uno de los sugieres que te traiga aquí para orar todos juntos, porque quiero orar por ti. Y al final quiero nada más que pases aquí mientras cantamos, para que los hermanos te entreguen una Biblia, oren por ti y nos pongamos a disposición como iglesia de caminar contigo, para que sepas que no estás solo. La presencia de Dios hoy estará dentro de tu corazón si tú le das permiso. Así que ahí donde estás, déjame orar por ti. Si tú estás entregando tu vida al Señor en este momento o reconectándosela, solamente que sea mis palabras, pero es solamente tu corazón derramado al Señor. Y repite entonces después de mí: Señor Dios, hoy vengo delante de ti y me arrepiento de mi pecado. Me arrepiento de haber llevado una vida donde te hice a un lado y viví en Icabod. Señor, entra en mi corazón, límpiame, transfórmame, hazme nuevo o nueva. Quiero vivir para ti de hoy en adelante. Soy tuyo o tuya. Señor, glorifícate en mi alma hoy, todos los días de mi vida, hasta que me encuentre contigo, en el nombre de Jesús. Amén. Y la iglesia le aplaude a aquellos que se han levantado. Si se levantaron ahorita que empecemos a cantar, solo vengan por favor aquí adelante, se los ruego, para darles una Biblia y para orar con ustedes. Nuestros hermanos están aquí para acompañarles. Si te pusiste de pie, solo ven aquí adelante. Es un minuto que te vamos a quitar para que los hermanos puedan darte una Biblia y orar por ti. Los demás, iglesia, pasemos para acá. Los demás, iglesia, pongámonos de pie, cerremos en adoración al Señor y nos vemos el próximo sábado. Y Dios les bendiga en gran manera. Amen.
amamos. Nos vemos el próximo sábado. Y si necesitas oración, por favor, pasa por aquí al frente.